La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más aquí, en las emisoras de Sodomco. El saludo para Radio RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santa Rosa, nuestra anfitriona en Lima, para nuestros amigos de Huánuco por Radio Huánuco y para nuestros amigos de Antagua que comparten por todo el Perú. Un abrazo fraterno desde los estudios de Lima, Perú. Y hoy día un día que no debería ser fúnebre, ¿no, Rosa María? No. Miren, hoy día, claro, el país está recuperándose en las noticias de un terremoto, lluvia de millones, pueden decirle, la plata llega sola, plata como cancha, en fin, nos hemos enterado de algo que todos sospechábamos, pero que ha sido confirmado desde Brasil, es decir, las agrupaciones políticas en el Perú, mientras más potentes, mientras más posibilidades tengan de llegar al poder, más cantidad de dinero ilícito han recibido sus campañas. Digamos ilícito, pero no delictivo, porque después tengo que explicar la diferencia. Ahora, miren, que se sepa la verdad de las cosas no es malo. Está muy bien. No es malo. Por el contrario, es, es como el fuego purificador, ¿no es cierto? Hay que pasar por un mal y terrible momento para que luego de que conozcamos la verdad, podamos a partir de ella, a partir de la verdad, tomar en nuestras manos el destino del Perú, porque está en las manos de políticos a los que les hemos entregado un poder que no merecen. Esa es la conclusión primera a la que uno llega. Vamos por partes entonces. Barata confirmó lo que ya había dicho Marcelo Odebrecht, que le dieron a todas las agrupaciones políticas, sobre todo, reitero, a las que tenían posibilidades de ganar. Hay algunas que no han sido aún mencionadas, pero es evidente que la empresa Odebrecht tenía interés en las campañas políticas. ¿Cuál ha sido la reacción de todos los mencionados? Negarlo todo. Todo. Siempre negando, me decía un profesor hace años. Siempre negando ha sido la consigna de ayer. Keiko Fujimori niega. Pedro Pablo Kuczynski niega. Alejandro Toledo, a través de Heriberto Benítez, niega. Alan García, personalmente, niega. Susana Villarán no ha dicho nada, pero ha negado antes. Y Ollanta-Humala no ha dicho nada, pero ha negado antes. Entonces, todos han negado haber recibido, y en eso hay que decir, hay homogeneidad. Todos dicen lo mismo. Pero esa es la parte que fastidia más, pues, Rosa María. La gente se indigna, porque la gente no es idiota. ¿No? Pero, en fin. Es que eso es lo que te están diciendo. Segundo acto es, yo no fui, fue TT. Entonces, hablen con Yoshiyama, hablen con Susana Lapuente, hablen con Navid Anón, hablen con Luis Alba Castro, hablen con el señor Castro, que era gerente de la Municipalidad de Lima. En fin, los humanos tendrán que decir, hablen con Nadine Heredia. Muy bien. Luego, todos estos mencionados dicen, yo no fui. Ahora, hay cosas raras, ¿no? Luis Alba Castro no ha hablado. Susana Lapuente ha dicho inmediatamente que todo es categóricamente falso. Keiko Fujimori en su conferencia de prensa dijo que el señor Yoshiyama ya había hecho sus descargos, y la verdad es que el señor Yoshiyama no ha descargado nada y nadie ha visto su comunicado. Se ha ido. El día 26 salió del país él y el señor Bedoya. Después vamos a ir uno por uno, pero quería compartir lo que era homogéneo a todos. Primero la negativa y luego pregúntenle al otro. Y el otro diciendo, yo no fui. En eso también más o menos hay homogeneidad. ¿Cuál es la debilidad central de la declaración de Barata como prueba? Que no puede documentar nada de lo que ha dicho. Y eso lo dijo ayer, no tengo documentos. Evidentemente nadie te firma un recibo, pues, ¿no? Es lógico. Como ustedes comprenderán. Pero teníamos la esperanza que en la división de operaciones estructuradas, esta gerencia de coimas que tenía Odebrecht, por lo menos se pudiera... Un registro. Exactamente, haber un registro de estos desembolsos sin nombre.
Pero como son desembolsos ciegos y sin nombre, y entregados en efectivo por barata, en algunas oportunidades, o por otros intermediarios, es muy difícil que él pueda presentar rastro de esto. Tomemos un ejemplo. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él dice que le entrega a Susana Lapuente en la oficina de Odebrecht en varias oportunidades dinero que suma $300.000, y en algunas oportunidades no iba ella, sino un pelado que le decían José Luis. Estamos buscando un pelado que le digan José Luis, por si acaso, ¿eh? Entonces, ¿cómo puede haber registro de eso? Barata puede poner eso como gastos generales y se acabó. Lo mismo en el caso de Luis Alba Castro, es decir, no fue un solo pago, una sola entrega. Igual Nadine Heredia, no fue una sola entrega, fueron varias entregas. Y en el caso de Fuerza Popular hay algunas también, digamos, consideraciones especiales. No fue una sola entrega, por eso el aumentar. Le habían dado 500, le aumentaron 500 más, y $200.000 se tramitaron a través de la CONFIEP. La CONFIEP sí ha sacado un comunicado diciendo que no tienen filiación política, ni apoyan a ningún partido político. Sin embargo, la campaña del 2011, que es la central, ¿por qué? Porque acuérdense que en el 2015 meten a Marcelo Odebrecht preso, entonces ya en la del 2016 ya no podía estar dando plata. La campaña del 2011, que es la central, tiene características especiales, una segunda vuelta muy dura entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Ollanta Humala había recibido $3 millones, pero hay que recordar por qué. Porque según el testimonio de Barata, el presidente Lula le pide a Marcelo Odebrecht que tramite los $3 millones a cuenta del Partido de los Trabajadores. O sea, la donación no es de Odebrecht, es del Partido de los Trabajadores. Por eso la diferencia tan brutal en montos, ¿no es cierto? Claro. Y por eso la preocupación evidente de Barata. O sea, si le hemos dado $500.000 a Keiko Fujimori, ¿cómo le estamos soltando $3 millones a Humala si no es nuestro candidato, es el que no nos gusta? Entonces tenían que mejorarla, ¿ok? Keiko Fujimori, para defenderse, ha utilizado una frase de Barata diciendo que Keiko Fujimori era fría y distante, nunca tuve intercambio con ella. Eso es verdad. Es decir, Barata no ha tenido contacto para entregar dinero directo con ningún candidato, ¿no? Obviamente, es que no se hace así. De nuevo, es un modus operandi. Buscas a las personas del círculo íntimo y cercano y a través de ellas llega el dinero. Entonces, esto es también homogéneo en todos los casos. Nunca es directamente con el candidato. El caso más directo, si ustedes quieren, es el de Nadine Heredia, que era la esposa del presidente, ¿ya? Pero en el resto de casos siempre hay un tercero, de confianza, pero un tercero. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en Fuerza Popular, la participación de la CONFIEP, que ha negado absolutamente esta realidad. Se imputa a Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP, haber sido el tramitador. Lo niega, lo está negando ahorita, además, en radioprogramas mientras voy hablando. Pero lo que sí es cierto, porque esa campaña fue muy dura, y yo la he cubierto, como he cubierto la del 2006 o la del 2016, es que la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión publicaron spots muy críticos a Ollanta Humala, sin decir que eran a Ollanta Humala, contra Ollanta Humala, y muy favorables a Keiko Fujimori. El país no puede parar, era un spot, yo lo he colgado ayer en mi Twitter, para los que quieran verlo, está colgado ahí, el Perú no puede parar. Tenemos dos alternativas, la pujante, digamos, y la otra. Entonces la otra era terrible. Incierta, ¿no? Y luego un spot de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que dura como 6 minutos, donde, digamos, los buenos aparecen siempre con guantes naranja, casco naranja, mandil naranja, hablando de las cadenas productivas y cómo el Perú va a mejorar. Entonces, sí es verdad que el empresariado hizo propaganda a favor de Keiko Fujimori desde sus propios gremios, porque creían que Ollanta Humala era Chávez, estaban convencidos de que los iban a expropiar. Hay una entrevista mía con Humberto Speciani, días después de que Ollanta Humala es electo, donde evidentemente los empresarios tenían que acomodarse con el nuevo presidente, ¿no es cierto? Y yo hago hincapié en eso. Y está colgada también la entrevista. O sea, sí hubo una participación activa del empresariado a favor de Keiko Fujimori, sí, por supuesto, pero no la pueden negar. Ahora, que hayan recibido dinero o no, es otra cosa. Pero que ha habido spots de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que es integrante de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias y de la CONFIEP, a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, son públicos y notorios. La CONFIEP no hace campañas políticas, no es cierto.
Los spots están ahí, fueron transmitidos las últimas 3 semanas de la campaña del 2011. Incluso, ¿no es cierto?, hay un programa en América Televisión, donde yo trabajaba, que se hace exprofesamente durante 4 domingos para insultar a Ollanthumalda, que lo condujo Jaime Bailey, y que fue pagado, me imagino yo, digamos, por América Televisión, pero con el propósito de que Ollanthumalda no salga elegido. O sea, había una dirección, y los periodistas que no aceptamos ser parte de una campaña de ese tipo, nos fuimos expulsados de América Televisión, como es público y notorio. O sea, Patricia Montero, después después siguió Laura Puertas, Raúl Tola, Josefina Tausen, es decir, todos los que no estuvimos, Hugo Coya, todos los que dijimos, no señor, esto no es correcto, esto no lo vamos a hacer y vamos a apoyar a nuestra directora periodística que no va a hacer una campaña anti-Keiko, que es lo que querían que se hiciera, a pesar que criticábamos a todas las campañas, simple y llanamente fuimos expulsados, por alguna razón. O sea, esos hechos están ahí, no hay nada delictivo en lo que estoy contando, sino que estoy contando que eso de que los empresarios no hacen la campaña política no es cierto, porque a mí me tocó vivirlo. Y si me llama un fiscal se lo cuento, ¿eh? No tengo ningún problema en contárselo. O sea, así fue, ahí están los spots, ahí está todo. Ahora, vamos al tema también que los une a todos. No hay documentación, lo cual es un dicho, y por eso todos han negado. Y 2, ¿esto es delito? Yo me alegro muchísimo esta mañana de que por fin en América Televisión hicieron un pequeño reportaje en donde le preguntaban a varios penalistas si recibir dinero de una empresa privada en campaña era delito. Y todos seguían diciendo lo mismo que yo he dicho, ya van a ser 3 años, no es delito. No es delito. Ahora, ¿por qué no es delito en el Perú? Porque al Congreso nunca le ha dado la gana de que sea delito, porque podría estar en el Código Penal. Y no lo está porque se necesita una ley para que sea delito. ¿Y la ley lo tiene que hacer? El Congreso. ¿Ok? ¿Y en el Congreso quiénes están? Todas las agrupaciones políticas de estos señores. Entonces, evidentemente, no van a ir presos, pues. No, mira la cara acá, me miran todos. No, lamentablemente. Por esto no van a ir presos. Primero, porque no hay documentación que corrobore. Segundo, porque es el solo dicho de Barata y Marcelo Odebrecht, entre ellos dos pueden tener una conveniente relación. 3, porque no es delito en el Código Penal. No lo es. El fiscal de lavado de activos, en el caso de los Humala, quiere probar que son activos lavados, pero si él sostiene que recibir dinero de Odebrecht, no importa la cantidad, implica lavar activos, tiene que sostener lo mismo para todos los demás. Y si la prueba central de su acusación es el testimonio de Barata, tiene que sostener lo mismo para absolutamente todos los demás. A esta hora, como ustedes comprenderán, me están poniendo a mí en un altarcito con una vela debajo, pues porque yo he dicho que ninguno debe ir preso, porque esa es la verdad. Ahora, ¿yo le creo a Barata? Por supuesto que le creo a Barata. Ah, pero por supuesto, ¿por qué tendría que mentir? ¿Qué tiene que ganar mintiendo? ¿Qué tiene que perder involucrando a esta gente? Barata ha dicho la verdad. Ha dado una fotografía espantosa de lo que es nuestra clase política. ¿Cuál es el tarifario? O sea, en el 2006, con $200,000, estabas en una campaña. Ya para el 2011 la cosa se encareció. Y en primera vuelta, ¿no es cierto?, un candidato te costaba $300,000 a $700,000, ¿no? En primera vuelta. En segunda vuelta, estaba fregado, porque un candidato te costaba $1,000,000. Está el caso de Keiko. Pero claro, si la plata venía de otros, del Partido de los Trabajadores, les tenías que dar más. El caso de Susana Villarán es tal vez el más grave, porque ahí sí hay otro tipo de situación completamente distinta. No es solo un fondo de campaña. Es un fondo de campaña utilizado para sostener una alcaldesa que estaba firmando contratos con 2 empresas, con OAS y con Odebrecht. Y ahí sí podemos estar discutiendo otra situación que se llama cohecho. Y no creo que Susana Villarán se haya favorecido en nada, pero sí creo que la actuación de su mandato, digamos, durante su mandato, es pasible de ser juzgada y condenada, aunque sea por negligencia. Pero va a tener condena. Es que es inevitable. O sea, tú no puedes aceptar de tu proveedor, ¿no es cierto?, con el que estás negociando un contrato, una donación de campaña.
Porque es evidente que hay una contraprestación y el tipo penal es clarísimo. No se puede recibir donación de proveedor con el que se tiene contrato con el Estado. Eso es tan claro como el agua. De estos, la única persona que creo que puede ser, digamos, juzgada y condenada con éxito para la fiscalía, que es la parte acusadora, es Susana Villarán. En el resto no hay nada. Ahora, varias personas me decían ayer, ¿y por qué Ollantumala está preso? Bueno, eso hay que preguntárselo al fiscal Juárez Atoche, el que no quería preguntar de Alan, el que no quería preguntar de nadie más que de Humala, ¿no es cierto? ¿Por qué no están presos los demás? ¿Por qué está solo preso Ollantumala? Es el único que tiene capacidad de fuga. Miren, discutible, ¿no? Pero Pablo Kuczynski tuvo la nacionalidad norteamericana, pero en todo caso su cónyuge la tiene. Keiko Fujimori tiene por su padre nacionalidad japonesa y su cónyuge también tiene nacionalidad norteamericana. Toledo está fugado. Alan García vive en España. Bueno, la única que tiene impedimento de salida es Susana Villarán. Y están presos Ollantumala y su mujer hace 7 meses. Sin acusación fiscal, como tantos peruanos, por cierto, pero lo que demuestra que la prisión preventiva es manifiestamente injusta y siempre lo ha sido y todos lo hemos sabido. Entonces, embarrada toda la clase política, todos, por supuesto. No han faltado los que han salido a decir, yo no, falta ver, señores. Castañeda del Ocio, no me han dado nada, ¿no? Hay una caricatura buenísima hoy día en el comercio que sale Castañeda y un enorme lado de él, ¿no es cierto? Acuña, que dice, a nosotros nunca nos han dado nada. Claro, que les van a dar si ellos tienen una fuente de ingresos que es la universidad y fueron multados por la OMPE, multados en la campaña justamente del 2006 por no poder justificar los préstamos de la Universidad César Vallejo a la campaña de Acuña. Entonces, digamos, todos tienen problemas. Yo he revisado con mucha calma las resoluciones de la OMPE del 2011, la campaña del 2011. Son públicas, están ahí. Es evidente que ni en la primera vuelta, ni en la segunda vuelta, la conducta de los partidos tiene justificación alguna. No se entiende, no es posible. Alianza por el Gran Cambio tiene una declaración de gastos que no pasa de 500.000 soles, pues. Es ridículo, ¿ya? Lo que Keiko Fujimori declara como fondos de campaña y lo que declara el nacionalismo alcanza casi con las justas para cubrir spots de televisión y radio, o sea, punto. Y el resto, la caravana, los mítines, el transporte, los viajes, y eso lo sabe la OMPE. Lo sabe la OMPE porque estos partidos han sido sancionados. Y han sido sancionados con multas que nunca se han podido cobrar porque los partidos no tienen patrimonio que embargar. Hace años que venimos diciendo esto. Yo he dado charlas sobre esta materia en todo el país, antes de la campaña del 2010, antes de que estallara el escándalo de Odebrecht, explicando una y otra vez que la legislación peruana tiene que cambiar. Por eso sí creo que la ciudadanía tiene que movilizarse para que la legislación de financiamiento de partidos políticos cambie. Hay varios caminos. Uno es, no hay financiamiento privado de partidos políticos. Muerto el perro, muerto la rabia. Es duro, ¿eh? A cada partido le das una cantidad de dinero, ¿no es cierto? Como ¿cómo dicen? Un flat para todos, ¿no es cierto? Y que se compone de tu combo, tantos spots de televisión, ¿no es cierto? Tantas banderolas, y tienes 3 mítines en, no sé, y uno en cada ciudad grande del país, no sé, un combo. Pagado por el Estado. Pero no recibes un centavo, ¿eh? El Estado te pone las cosas. Tú no tienes plata. Entonces de repente cambiarían mucho las campañas políticas, porque hay otra cosa que es verdad, y esto no se ha dicho, y Barata tal vez no lo pueda tampoco testificar. Hay varios que se tiran el vuelto, ¿eh? Sobre todo cuando vienen las elecciones regionales. Ahorita levantan plata, y ¿saben lo que ha hecho el Congreso? En vez de avanzar, ha retrocedido. Acaban de sacar una ley el año pasado, diciendo que ya en las elecciones regionales no hay necesidad de informar durante la campaña. No hay necesidad de informar. Han rebajado los estándares este Congreso. Entonces, que no sean hipócritas, por Dios. Otra posibilidad es hacer, si hay financiamiento de privados, pero la fiscalización es con código penal al lado. Usted infringe, el candidato
la cúpula, me señale quiénes son los responsables, porque la responsabilidad penal es personal. Entonces usted personaliza en su partido quiénes son los responsables, no me cumplen, van presos. No sé cuál prefieran. Porque evidentemente Odebrecht, ¿por qué quería tener esta relación con los partidos? Para tener algo a cambio. Obviamente claro, le apostaron a todos los caballos y evidentemente los caballos actuaban de manera diferente. No es por nada, pero Toledo, un maestro, y él les había sacado 20 palos para él y les pide $700,000 para la campaña del 2011. Pero qué bestia. Ese sí que es que campeón, ¿eh? Muy angurriento. Pucha, qué bárbaro. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa con a pensar más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 21 minutos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De las cosas más increíbles que pasan en la política peruana, no se me puede pasar por alto hacer una anotación de un asunto que hemos trabajado varios días. La Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU, ayer ha tenido dos, eventos importantes. Uno, su consejo directivo ha pedido la renuncia de su superintendenta. Dos, la superintendencia ha salido a varios medios a explicar cuál es su concepto de plagio. Y la señora dice que si uno se olvida de poner las comillas, eso no es plagio. O sea, no entrecomillar no es plagio. Bueno, eso es grave, ¿no? Eso es grave. Yo no sé qué está esperando el señor Wexler. O sea, parece ser que el mismo Ministerio de Educación ha promovido que aparezca en los medios. No la han ayudado, ¿no? La han perjudicado. Porque escucharla hablar solamente, digamos, actúa contra ella misma. Es como, hay personas que no deben... ayudes, claro, hay personas que no deben testificar, nunca, ¿no es cierto? Sí, pues acá todo el mundo está rectificando una información que es importante. La plata de Luis Alba Castro es 2006, no 2011, ¿ok? Por si acaso. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Fernando Rospigliosi, que obviamente sabía, como yo, que todos recibieron, es lo más probable. Fernando, muy buenos días. Buenos días, José María. Bueno, más o menos era claro. Lo que ha hecho Barat es darnos número, ponerle rostro a las personas intermediarias, pero esto más o menos se sabía, o sea, no había ninguna duda de que esto estaba sucediendo. ¿Te sorprende? Bueno, no han habido sorpresas, solo precisiones que son perfectamente creíbles. Bueno, precisiones como por ejemplo en el caso de lo recibido por el Fujimorismo, por Keiko Fujimori, que es $1.200.000, no se sabía el monto exacto, y que fue a través de Jaime Yoshiyama, que era un elemento importante en ese momento en la campaña de Keiko Fujimori. En el caso de Kuczynski, no se sabía tampoco el monto, ni la persona que lo había recibido, en este caso es Susana de la Fuente, y $300.000. Bueno, ahora, en el caso de Toledo, Vilanón, en fin. Sí, $700.000 para Toledo. Ahora, Fernando, tú has estado en algunas campañas políticas, digamos, en la de Toledo del 2001, en la de Kuczynski al principio, el 2016. ¿Cómo se maneja en la vida real esto de la plata? Bueno, en realidad eso en las campañas, hasta donde yo he podido ver, lo manejan determinadas personas de confianza del candidato. Y eso permanece fuera de la vista del resto. Porque desgraciadamente en las campañas electorales hay mucha plata negra. Porque los propios políticos se han encargado a través de las disposiciones legales de incentivar eso, ¿no? Al no establecer sanciones y al dar una serie de facilidades para que entre plata negra a las campañas. En realidad, una parte del asunto, creo yo, es que esto lo usan los políticos también para meterse al bolsillo parte de la
la plata que llega a las campañas. Eso también es bueno saberlo, ¿no? De los 3 millones que recibieron de Odebrecht, una buena parte fue para sus bolsillos y no para la campaña. Y en general creo que hay muchos políticos que hacen eso, ¿no? Ahora, nada de esto, porque Barata lo dice ahí en su testimonio, y es curioso, por lo que le han relatado los reporteros que han estado allá, que él preguntó a sus abogados en el Perú si esto era delito, y le dijeron que no. Y entonces, lo que ellos no querían es que se supiera las diferencias, ¿no? Evidentemente, si Keiko Fujimori se enteraba de que a ella le daban 500.000, ¿no es cierto?, y a Humala le daban 3 millones, había que aumentar a Keiko 500, por lo menos. Aun cuando, según el testimonio de Barata, la plata no era de Odebrecht, sino era un encargo de Lula para tramitar, ¿no es cierto?, plata del Partido de los Trabajadores. Entonces, la razón por la que no quieren que se sepa es porque, digamos, las donaciones, por lo que estamos viendo, son bastante diferenciadas, ¿no?, entre candidatos. Pero en todo caso, se ha establecido, digamos, claramente por Barata, que para ellos no había delito alguno en lo que estaban haciendo. ¿Cómo se entiende entonces hoy, ¿no es cierto?, todo este despliegue que ha generado la expectativa en la gente de que todos tienen que ir presos? Bueno, es que lo que tenemos es una sensación generalizada de que todos los políticos son corruptos, y desgraciadamente esa impresión corresponde en la mayoría de los casos a la verdad. Entonces la indignación de la gente es muy grande. Ahora, eso de que no es delito es relativo, ¿no? Porque en primer lugar es plata negra y sale de la caja número 2 de Odebrecht. Lo que dice Barata, bueno, hay que advertir claramente que estamos ante versiones no oficiales todavía, versiones oficiosas que se están pintando de lo que dijo Barata. Habrá que ver cuando salga la versión oficial, pero eso va a demorar un mes o más, ¿no? Pero el punto es que, claro, había un encargo del Partido de los Trabajadores, pero la plata no salió de la caja del Partido de los Trabajadores de Brasil, la plata salió de la caja de Odebrecht. El partido, el PT de Lula, indicó a Odebrecht que como parte de las coimas gigantescas que se pagaban en Brasil, esta plata, esos 3 millones, fueran a los bolsillos de los Humala Heredia. Pero no es que el Partido de los Trabajadores sacó de su bolsillo para darle a ellos. Eso no es la figura, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente, de verdad, la verdad, es que primero tenemos que creerle a Barata, que parece que es una fuente creíble. Segundo, habría que preguntarle a Lula también, por supuesto. Y tercero, habría que preguntarle al Partido de los Trabajadores, ¿no? Si es que esto funcionaba de esta manera. Ahora, a lo que voy yo es, todos recibieron. Si todos recibieron, o todos van presos, o ninguno va preso. Pero no puede ser que unos vayan presos y otros no. Bueno, es que no todos están en la misma situación, ¿no? ¿Por qué? Unos han estado en el gobierno. Hay el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que gobernaron y que se supone que retribuyeron los favores de Odebrecht. El caso de Susana Villarán, que era alcaldesa cuando recibió el aporte de Odebrecht para la campaña de la revocatoria, y el municipio de Lima tenía negocios con Odebrecht. Ahora, ayer el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, en el diario El Comercio, hace una anotación sobre el caso de los Humala Heredia, que es que ellos reúnen una de las condiciones, no todas, pero una de las condiciones para estar en prisión preventiva, que es obstrucción de la justicia. Está muy claro, muy obvio, muy evidente que en el caso de Madre Mía, que empezó el año 2006, los Humala Heredia sobornaron a los testigos, los chantajearon. Claro, Fernando, pero no está, ellos no están investigados por el fiscal de lavado de activos por ese caso. Sí, así, pero a ti no te pueden meter preso por obstrucción de la justicia en una investigación cuando te están siguiendo otra investigación. Bueno, sí, pero ese es un argumento que, como digo, el ex procurador anticorrupción de claro, pero sí, o sea, entonces como válido en este caso. Hay un ejemplo en que estas personas en otro caso han usado
esos métodos vedados para... Claro, pero la un caso acción de de la otra co- Ahora, justicia. el punto acá es, la única de esta lista que no ha estado en el poder es Keiko Fujimori. De que no ha llegado al poder, no es que no haya estado, Claro. porque efectivamente fue congresista y era funcionaria pública cuando recibió estos aportes en el año 2011. Pero todos los demás han llegado al poder o han estado en el poder. ¿No es cierto? Alan García recibe el 2006 y es presidente del 2006. Bueno, ya lo de Toledo es increíble. Les había sacado 20 millones de coimas y encima les pide plata para la campaña del 2011. Es un campeón, ¿no? Ese sí, ese sí es campeón. Pero, claro, porque esta lista no incluye lo que cobró en coimas. Entonces, todos recibieron. ¿Todos deben ir a la cárcel? Bueno, depende, ¿no? Porque en el caso de, entiendo, el caso de Humala Heredia, viene en investigación por lavado de activos. Y ahí el punto es muy obvio, ¿no? Porque ellos se metieron buena parte de ese dinero al bolsillo y tienen una serie de gastos y propiedades que no están justificadas. Eso viene de la campaña del 2006 cuando recibieron la plata venezolana. Ahora, en el caso de Kuczynski, seguramente será dudoso será dudosa su situación respecto a lo que recibió en el 2011, pero creo que ya hay pocas dudas a estas alturas sobre lo que recibió en 2004, 2005, 2006 y después de Odebrecht, cuando él era ministro del gobierno de Toledo, y su empresa y la de sus socios hacía grandes negocios con Odebrecht por obras que él favorecía desde su cargo ministerial. Entonces, no todos los casos son iguales, ¿no? En fin. Ahora, en el caso de activos, claro, dejando de lado el tema penal y pasando al tema político, en el caso de Kuczynski, ¿esto crees tú que detonaría la posibilidad de nuevo, digamos, fomentar la posibilidad de vacancia de Kuczynski en el Congreso en las próximas semanas? Bueno, yo creo que sí, que va a incentivar eso. No sé si será la próxima semana o cuándo, ¿no? Pero es un añadido más a la ya larga lista de cosas que tiene Kuczynski en la mochila, ¿no? Y es una mentira más esto que ha dicho, pues que él no recibió y que no sabía. Es muy obvio que si Susana de la Puente recibió $300,000, le tuvo que haber dicho. Todos están diciendo eso. Yo no recibí, claro, ninguno recibió en su propia mano, pero todos lo recibieron a través de intermediarios y obviamente todos sabían que estaban recibiendo dinero negro de Odebrecht. Pero también vuelvo a citar a Luis Vargas Valdivia, que ayer en un programa de televisión decía que Kuczynski era insostenible en el gobierno, en la presidencia de la República, ¿no? Aunque, como sabemos, el punto no es si es culpable o no, el punto es si hay los votos o no para vacarlo, y esa es otra historia que depende de otros factores, no de la culpabilidad o inocencia de Así Kuczynski, es, ¿no? puede ser absolutamente inocente, puede estar todo prescrito además, porque han pasado muchos años, pero el tema es que haya un motivo y haya los votos, y esto abona al motivo, Claro. ¿no? Si no, no hubiera Claro. salido a desmentirlo inmediatamente, ¿no? Claro, Ese- ahora, un punto, Rosa María, que lo he dicho otra vez, quiero reiterarlo ahora, este problema de la prisión preventiva, en mi opinión, el Poder Judicial lo está usando como una suerte de sentencia adelantada o de condena adelantada, que no lo es, pero dado que el Poder Judicial actúa de una manera tan lenta, tan ineficiente y a veces tan corrupta, donde pasan 3, 4, 5 años y ni siquiera se inicia el proceso a los acusados por corrupción, que ellos están usando esto en algunos casos para justificarse ante la opinión pública, diciendo, bueno, algo estamos haciendo, ¿no? Cosa que, por supuesto, no se ajusta en muchos casos a lo que dice la ley, pero está siendo usado, creo yo, de esa manera, para dar la impresión de que están haciendo algo, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi por estar temprano en la mañana con nosotros, comentando las noticias que han sacudido al país desde ayer. Muchas gracias, Fernando, por tu colaboración. Gracias, Rosa María, hasta luego. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 40 minutos. Rosa María, las preguntas llueven un montón. Muchas, ¿no? Muchas preguntas tenemos, ¿no? A ver. Preguntaban, bueno, ya más o menos aclaraste sobre Keiko. Ella ha sido congresista, ha sido Ella era funcionaria funcionaria pública cuando recibió el dinero. Ahora, ojo, y eso hay que decirlo con claridad. Ella no recibe el dinero en su calidad de funcionaria pública para que haga algo a favor de un contratista del Estado. Eso hay que tenerlo claro. Es un caso muy distinto al de Susana Villarán. Pues yo les digo, el caso más complejo de todos estos, porque ahí sí se puede presumir, o sea, la fiscalía sí puede lograr una condena, menor o mayor, no lo sé, pero puede lograr una condena, es en el caso de Susana Villarán. Porque ese no es un caso de lavado de activos, es un caso de corrupción, de cohecho. ¿Ya? A todos los que están juzgando por lavado de activos, salvo a Toledo, que ahí sí es clarísimo, pero no solamente, el caso de Toledo es cohecho, colusión y lavado de activos. Es todo. Y realmente la frescura olímpica fue lo que bestia. O sea, le saca 20 millones de dólares a un contratista del Estado y después para tu siguiente campaña le pones a pedir plata. Ni descuento, porque 700.000. ¿No? Qué barbaridad. Y lo de Alan García, yo creo que Barata no nos ha contado toda la historia. Nos ha contado lo suficiente como para que sepamos que también estaba en la colada en el 2006, pero se nos hace difícil creer que eso es todo. O sea, no ha hablado aquí Barata de corrupción, porque no le han preguntado eso. Le han preguntado solamente por campañas. El dinero que Odebrecht aportó a las Exactamente. campañas. A mí lo que me interesa es que Hamilton Castro vaya y le pregunte por obra pública y coima. Eso es lo que nos interesa saber. A ver. Ahí vamos a tener... Ahí sí vamos a tener un terremoto. Ahí sí vamos a tener condenas. Ujú. Acá no esperen condenas, de verdad, porque no las va a ver. No las va a ver. Ni de sus peores enemigos. ¿Ya? Yo entiendo que mucha gente quisiera que Alan García pague pues por todas las cosas que ha hecho, que no han sido pocas, ¿no? O sea, así como Fernando Ropigliosi dice que los Humala tienen propiedades y qué sé yo, a mí no me consta, pero a todos nos consta la declaración de Alan García sobre sus predios, ¿no es cierto?, ante el fiscal Peláez. Y la verdad es que las cosas pues no calzaban. Porque claro, le alcanzaba para comprar, según él, todo lo que había comprado, con un montón de conferencias que había dado, pero no le alcanzaba ni para... El señor vive muy bien, ¿ah? Vive en Madrid, bien, bien bonito, vive en Madrid. Tú lo vives así, no seas envidioso. Lindo vive, ¿no? Entonces, signos exteriores de riqueza es otra historia, ¿no? ¿Qué más? Bien, la gente está pronunciando. José Alfonso Mesías Guevara te dice, Rosa María, ya perdí la esperanza en el Perú. No pierda esperanza, estamos en Cuaresma. No acaba de escuchar todo lo que las recomendaciones de Cuaresma que damos en esta radio. Miren, a ver, hay una frase bien común en la iglesia, ¿no? No hay resurrección si no hay Viernes Santo. Así es. Entonces, tenemos que pasar el Viernes Santo. Este es un Viernes Santo para el país. Eso es lo que es. En términos de una radio pastoral, esa es la forma de describirlo. Esto es un Viernes Santo. ¿Por qué? Porque hay que pasar pues por una agonía y por muerte. Porque yo creo que esto es la muerte de una clase política que ha traicionado al pueblo, aun cuando no vayan a la cárcel. ¿Quién va a votar por alguno de estos alguna vez? Ya nunca más. Yo creo que incluso Keiko Fujimori, que no ha llegado al poder nunca, pues sus posibilidades de llegar al poder son cada vez más remotas y por eso sale inmediatamente a desmentir estas acusaciones. Pero no hay un tema, digamos, delictivo, porque el Congreso así lo ha querido. Pero en la conciencia del pueblo peruano, lo que está viendo es que sus líderes políticos no están a la altura pues de las circunstancias, no merecen su respeto, no merecen el prestigio que antes tenía, ¿no es cierto?, un político honesto. No merecen eso el pueblo. Entonces, si es así, si el pueblo es consciente de eso, si roba pero hace obra, lo enterramos, ¿no es cierto? Si roba pero hace obra, muere en este capítulo, habremos triunfado y habrá una resurrección. Si seguimos pensando que todos roban, entonces muy bien, entonces hay que votar por los ladrones porque da lo mismo, entonces sí, vamos a seguir en esta agonía. Así es. Francis Andrea, y otro oyente más, nos hace recordar, y los congresistas que recibieron, sí, no se ha dicho nada de ellos. Barata ha dicho poco de ellos. Recordemos que Luis Alba Castro fue en su momento congresista también. No estoy segura si en el periodo, ayúdenme por favor mis amigos en Twitter,
si Luis Alba Castro fue congresista en el periodo 2001-2006, pero creo que sí fue congresista en ese periodo, y efectivamente los $200.000, claro, los recibió para García. Él aporta a la campaña de García formalmente 100.000 soles. Es decir, formalmente figura en los registros ese aporte. Obviamente 100.000 soles no son $200.000, ¿no es cierto? Pero por lo menos hizo que la parte de al tope que podía entrar, entrara, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues. Bueno, también bueno, hay gente que se da ánimo, ¿no? Javier Apcho nos dice, no perdamos esperanzas, si leemos nuestra historia, pues estoy ya de paso N veces, lo único que tenemos que hacer es leer, culturizarnos. Bueno, y muchas gracias por el programa. Gracias. ¿No? Otros dicen, bueno, hablan de los congresistas, la gente está diciendo, nadie dijo de los congresistas, Alan García está en su segundo año sabático. Algunos... Tiene suerte. Bueno, tiene que pensar muchas cosas, meditar. Ahora, sus tweets, el tweet de Alan García ha sido uno de los más graciosos, igual que el de Keiko Fujimori, ¿no? Ya se probó que yo no he recibido nada. Oiga, perdón, acaba de decir Barata que le ha dado a Luis Alba Castro $200.000 para su campaña, como que usted no recibió nada. No, probado. Yo no he recibido nada. Igual que Keiko Fujimori, yo no he recibido nada. El señor Yoshiyama, el señor Bedoya, la CONFIEP harán sus descargos. Así, ¿y de dónde salió la plata, mamita, para esa campaña? Las campañas en el Perú son muy caras. Muy caras. O sea, no es barato. ¿Por qué? Porque los partidos son raquíticos, pues son flaquitos. Si tú me hablaras de un partido que tiene 300.000 militantes activos, ¿no es cierto? Y que donan su trabajo y su tiempo, ¿no es cierto? Y que donan la pintura para hacer las pintas, ¿no es cierto? Y que se amanecen. Bestial. Los partidos políticos acá contratan gente para que haga las cosas, porque la militancia no las hace porque no hay tal militancia. Salvo casos especiales como el APRA, y eso, porque muchas cosas las tienen que pagar. Entonces, ya no te alquilan a precio de partido los equipos de música, ya no te ponen el toldo esperándote la base porque la base ha hecho una chancha y te espera con el meeting, ¿no? Eso ya no existe, porque los partidos son muy débiles, porque los militantes no cotizan al partido, y como no hay cotización al partido ni para el mantenimiento, menos va a haber para campaña, salvo que el candidato ponga de la suya para su campaña, en la esperanza de recuperar con su sueldo de congresista, ¿no es cierto?, lo que ha gastado en su campaña. Bueno, Gustavo Leaga Rodríguez dice, Luis Alba Castro fue congresista del 26 de julio del 2000 al 26 de julio del 2011. Ah, muchas gracias. Efectivamente, entonces sí fue congresista de 2001 al 2006, era funcionario público cuando, según Barata, recibió este dinero. Es bueno saberlo, ya, porque fue para la campaña del 2006. Entonces sí estaba en el Congreso. Y además Luis Alba Castro fue ministro de Alan García en su primer gobierno, ministro de Economía, primer ministro. Se llevó a las patadas con Alan García, porque obviamente fue uno de los culpables de que la economía se destrozara. Es decir, sus números fueron magníficos, ¿no? Pero claro, se gastaron toda la plata y al 2007 el Perú estaba quebrado, ¿ya? Pero sí tuvo mucha controversia. ¿Te acuerdas cuando renunció? Ah, sí. Y le decían, en el APRA no hay renuncias, entonces, así como Mantilla, pues, ¿no? Pati Pinto nos dice, los hijos de Alba Castro y Velázquez Ken y Cornejo trabajan en empresas de un proveedor de Odebrecht y ellos estaban en el poder. ¿Quién, perdón? Los hijos de Alba Castro. Claro, el hijo de Alba Castro, el hijo de Velázquez Ken, el hijo de Cornejo, todos trabajaban con Odebrecht. Es que hay que decir una cosa que dijo Barata, perdón, en esa época Odebrecht era una empresa respetable. Así es. O sea, como diciendo, solo nosotros sabíamos que éramos unos coimeros, o sea, nosotros y los coimeados, pero nadie más. Lo cual es verdad. Odebrecht era una de las empresas más poderosas de Brasil, con una facturación, pero millonaria. Por eso es que le han puesto las multas que le han puesto. Y se creían intocables, y se creían los dueños del Brasil, no les digo del Perú, porque es del Brasil. Entonces, estás hablando de gente que tuvo mucho poder, y a los que tenemos que agradecer de todo corazón y de verdad, es a los fiscales brasileños. Porque si no fuera por ellos, no sabríamos nada de lo que estamos discutiendo ahora. ¿Y por qué en Brasil se pudo hacer con transparencia? Por una razón muy simple, porque a diferencia del Perú,
el poder político no corrompió, trató, pero no corrompió del todo el sistema judicial. Esa es la gran diferencia. En el Perú el poder político ha corrompido el sistema judicial. Todos lo sabemos. O sea, la presencia del APRA en la fiscalía es pública y notoria. A Alan García no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. O sea, esta declaración de Barata no le va a hacer ni cosquillas. Y él lo sabe. Él lo sabe perfectamente. Entonces, aquí el poder político sí ha intervenido directamente muchas veces. Montesinos controló el poder judicial, los militares en la época de Velasco controlaron el poder judicial. Es decir, cada vez que alguien se ha hecho del poder, ha tratado de controlar el poder judicial y ha tenido éxito haciéndolo. El cambio de el Consejo Nacional de Magistratura en la Constitución del 79, perdón, en la Constitución del 93, se hizo justamente para romper la intervención política dentro del sistema judicial y no se pudo. Y no se ha podido hasta hoy. En cambio, en el sistema brasileño, donde el Ejecutivo estaba podrido y el Congreso estaba podrido, el sistema judicial no estaba podrido. Por eso se salvaron. Y la policía no estaba podrida. Porque es la policía la que trabaja dirigida por los fiscales en un caso que empieza muy pequeño, es un caso de salida de divisas que estaban controladas, salida de moneda extranjera que estaba controlada, y que les da la pista para desenmarañar toda esta maraña de coimas y de, en fin, de compra de voluntades en Brasil, ¿no? Además, por un esquema que era sencillísimo en la política brasilera. Era el Estado, que es empresario, en el Perú felizmente el Estado es empresario en muchísimo menor nivel que en Brasil. El Estado brasilero es gran empresario en Electrobras, en Petrobras, en el banco que tienen para el desarrollo. Entonces, son grandes empresarios, el Estado. Entonces, el Estado tiene grandes proveedores. Entonces, los proveedores incrementaron siempre en un 5% todos los gastos que le imputaron al Estado. ¿Y qué hacían con ese 5%? Lo repartían. Ganancia para ellos, ganancia para los políticos y para los funcionarios. Y la política funcionaba con el 5% que sacaban de los contratistas del Estado que trabajaban cartelizadamente. En el caso de Petrobras fue un cartel para que todos tuvieran obras. Esta vez te toca a ti. Y todos participaran organizadamente en forma de cartel en todas las obras públicas de Petrobras. Algo como el club de los... Como el club de la construcción. Exactamente el mismo esquema. Pero Marcelo Odebrecht lo dice. Nosotros no trajimos al Perú el modelo. El modelo ya estaba aquí cuando llegamos. Con total descaro. O sea, nosotros no hemos inventado nada. Lo que hemos hecho es hacerlo profesionalmente. O sea, tenemos una gerencia de operaciones estructuradas, ¿no? Hemos profesionalizado un modo de trabajar con el Estado, sacar coima, meterla de nuevo entre los partidos políticos y que ésta revierta nuevamente en más contratos para nosotros. Todos ganamos. Plata para todos. Exactamente. ¿Por qué Brasil se salvó? Porque tenía fiscales y jueces honestos. ¿Por qué el Perú está condenado? Porque no tenemos jueces y fiscales honestos. En ese número. Tremendo. Yo estoy segura que hay un justo en Sodoma, siempre hay. Sí. O 5 por lo menos, pero lamentablemente el poder político ha intervenido brutalmente en el Congreso. O sea, el Congreso es una entidad política, por cierto, pero digamos, para mal, en el Poder Ejecutivo y lamentablemente también en todo el sistema judicial. Sí, acá nos recuerdan a la policía MG, nos recuerda a la Policía Federal de Brasil. Exactamente, Buenísima. y la policía. Vámonos a la pausa, Rosa Vámonos María. a la pausa. Vamos a la pausa y retornamos A Pensar Más en un día difícil para el país, pero a darnos esperanza. Con esperanza. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, hemos logrado conectarnos ya con el abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el señor Julio César Espinosa. Muy buenos días, doctor. José María, encantado, buenos días. Bueno, después de haber escuchado 2 días declaraciones del señor Barata, ¿en qué situación cree usted que están sus defendidos? Bueno, a ver, la declaración, lo que ha explicado el señor Barata era algo que
a todas luces era previsible, no solo, digamos, para la opinión pública, sino para nosotros en el curso del proceso. Asumíamos nosotros que él iba a repetir lo que ha señalado, pero nosotros hemos participado en esa diligencia con el objetivo de formular algunas otras interrogantes y sobre todo demandar que se lleven adelante mecanismos básicos de corroboración y verificación que tienen que empezar a partir de esta, que ha sido la primera vez que el señor Barata declara ante nuestra investigación. La investigación se inició hace más de 1 año y medio y fue al inicio en que el señor Barata debió haber declarado, prácticamente 1 año que estuvo el fiscal intentando lograr su declaración, y es recién ahora en que el señor Barata brinda una declaración con, digamos, todas las formalidades del caso, y para nosotros es fundamental ahora que el fiscal lleve adelante un proceso de verificación complementario, porque evidentemente ha dado varios datos que demandan ese proceso. Nosotros insistiremos en la necesidad de que haya, por ejemplo, información documental complementaria, de que hayan testigos adicionales que han surgido. No, es evidente que el señor Barata ha dicho que no puede documentar, pero que en el caso de ustedes podrían entrevistar pues a Lula, a los responsables del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, ese hecho, el hecho de que el dinero provenga del Partido de los Trabajadores, ¿favorece a sus patrocinados? Lo que ocurre es que los señores Humala y Heredia, nuestros patrocinados, han explicado y han reiterado su posición de que el hecho no ha ocurrido. Pero es previsible que la acusación, que puede llegar más o menos en un par de meses, sí va a desarrollar esa tesis de que la entrega se ha producido. Si nos ponemos bajo esa hipótesis, bajo esa premisa que la Fiscalía entiendo va a desarrollar, obviamente surgen dos interrogantes clarísimas para la defensa, dos interrogantes fundamentales para la defensa. La primera, establecer que hay un origen que no ha tenido condicionamiento económico, empresarial, de parte de la empresa, sino que ha sido un aporte para una campaña generado y promovido por el Partido de los Trabajadores. Y a partir de allí, desarrollar también la idea. Claro, de la pero como usted comprenderá, señor Espinosa, eso implica que usted tenga que convencer a sus patrocinados de que digan la verdad y acepten que sí recibieron los 3 millones. Empezamos por ahí. La premisa que hasta el momento hemos desarrollado, hemos insistido, hemos mantenido, es que los señores no han recibido ese aporte. Pero en la hipótesis que la acusación que venga en 2 meses aproximadamente siga manteniendo esa teoría, pues habrá que analizar, sin perjuicio de nuestra posición, habrá que analizar cuál fue la motivación, y está claro que fue una motivación ideológica y política. El señor Barata ha dicho antes de ayer que él discrepaba, hasta se oponía a realizar ese aporte, pero también dijo, no teníamos margen de discusión siquiera, era un pedido del PT y nosotros solamente teníamos que canalizarlo. Y luego discutir ya pues a raíz de lo que ha sucedido el día de ayer, creo que está muchísimo más claro para la discusión, no solo jurídica, sino la discusión que se puede dar a nivel de la opinión pública, el carácter ilícito de lo que significa un aporte a campaña, que como es bien conocido en nuestro país, a diferencia por ejemplo de España, no está tipificado como delito. Exactamente, España lo ha incluido en su Código Penal hace relativamente poco tiempo y después de un gran debate. El Perú no lo tiene incluido como delito. Entonces, va a haber una defensa, digamos, contra la acusación fiscal en varios sentidos. El primero es no recibimos nada y el segundo, en el supuesto negado de que hayamos recibido, esto no es delito, sino es una colaboración ideológica, ha dicho usted, del Partido de los Trabajadores a un partido de izquierda como era el de Ollanta-Humala en el año 2011. Porque el señor Barata también ha señalado, y este es un dato que bueno ya trascendió, y bueno, nosotros como abogados no tenemos sino que, digamos, referirnos a esa información trascendida, pero lo que es cierto es que el señor Barata ha hecho 2 temas adicionales que son fundamentales para la prueba de un delito de lavado de activos que tiene varios componentes. Una imputación, insisto, por lavado de activos no se agota pues en esa imagen supuesta de una entrega de dinero de una persona a otra. Hay varios otros elementos y hay 2 otros datos importantes. Primero, que el señor Barata ha dicho que nunca conoció
conoció él si el dinero que provenía para este supuesto aporte tenía o no un origen ilícito. Él solicitaba que le remitan dichos fondos en aquella época y luego ha señalado, hoy se conoce, y esto lo ha señalado hasta 2 veces, inclusive ante el fiscal Hamilton Castro, hoy se conoce qué cosa era la División de Operaciones Estructuradas, pero en aquel tiempo, y lo dijo Barata hace 2 días, ni siquiera yo conocía la fuente de cómo se generaban esos recursos. Y esto ha sido literal, él ha dicho. Bueno, evidentemente va a decir eso porque también tiene que... No le va a decir, sí señor, yo soy un corrupto y reparto plata de corruptos porque todos somos corruptos. Va a decir, la plata era lícita y la aportábamos por tal y cual razón. Entonces, evidentemente el testimonio de Barata también tiene que tomarse, digamos, en el contexto en el que está dándose, ¿no? No puede mentir, pero tampoco tiene por qué señalar que él es más corrupto de lo que se le imputa que es. Ahora, es evidente que el señor Humala y su esposa están en la cárcel. La pregunta es, ¿por qué están en la cárcel? Y el resto no, si los hechos son iguales, o no son iguales los hechos. Allí surge justamente la necesidad de ver cómo, a partir de ayer, casi el panorama ocurrido y lo sucedido con la declaración del señor Barata el día de ayer permite evidenciar más el modo desigual, inequitativo, desproporcionado de cómo la justicia ha venido procediendo. Los señores Humala están vinculados a un proceso por lavado de activos sin duda más avanzado que los otros procesos, eso está clarísimo. Ahora, hay dos cuestiones sobre el proceso de lavado de activos. Una, acusaciones, ¿no? Que el señor Humala y su esposa se tiraron la plata en otras cosas. Tanto en 2006 como en el 2011, la plata de campaña fue un montón y el vuelto se lo tiraron. Y la otra acusación es que en otro proceso, en el de Madre Mía, han probado que compran testigos. Por lo tanto, su conducta procesal es dudosa, por decirlo menos. Sí, pero veamos, no está probado. Yo entiendo que mediáticamente se puede manejar este tipo de discurso, pero en el debate ante un juez para decidir la prisión de una persona tiene que establecerse de manera rigurosa que ese supuesto acto de compra de testigos se ha producido. Y te puedo afirmar que hasta el día de hoy no hay una sola investigación por supuesta compra de testigos, más allá de una información que surgió de unos audios que en nuestro proceso no pasaron de testigos, nunca permitió que nosotros, y menos el señor Humala, escucharan y debatieran con el fiscal el contenido de ese audio. Y eso es algo absolutamente irregular, porque se está decidiendo la prisión de una persona sin que la prueba se haya debatido, aunque sea mínimamente en la audiencia. Por lo tanto, al día de hoy ese hecho, supuesta compra de testigos, no es un tema que haya siquiera generado una investigación preliminar. Pero bueno, será un tema que esperamos esté siendo analizado serenamente. Como se sabe, hay una demanda pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional. Nosotros esperamos con la mayor serenidad posible que se imponga la razón. La situación de los señores Humala y Heredia se va a definir si son culpables o son inocentes. Vamos a debatir intensamente en un eventual juicio que no se va a producir ni mañana ni pasado. Yo estimo que el juicio oral no va a empezar antes de los próximos 6 meses, por lo menos en septiembre, a juicio oral, a cómo van las cosas. Y lo que esperamos es que los señores tengan la oportunidad de defenderse en mínimas condiciones de libertad o de comparecencia, como es la regla en cualquier país más o menos que sigue el debido proceso. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Julio César Espinosa. Estaremos pronto en el programa aquí. La resolución del Tribunal Constitucional sobre el caso Humala y Heredia está por salir en las próximas semanas, está el voto, así que estamos esperando justamente una resolución. Le rogaríamos que cuando esta se dé pueda comentarla con nosotros. Encantado, Rosa María. Muy bien. Muchísimas gracias. 9:07 de la mañana. Sí, Rosa María. Lo que pasa, nos ha costado encontrar al doctor Julio César Espinosa, y ya lo logramos, pero ahora nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir a agradecer a toda la gente que ha escrito. Mucha gente hoy día, ¿no? sí. Bastante gente ha escrito a través de las redes sociales, del Facebook Live. Muchísimas gracias, compartan el programa. Ahora, una tingencia antes de despedirme. Hay personas que me dicen que no se usan comillas para citar. A ver,
Esto no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero lo voy a señalar. En el estilo Harvard, efectivamente, no se usa comillas, pero se coloca entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. O sea, hay una fecha y un nombre, entre paréntesis, luego de la afirmación de cualquier cosa. Es decir, la señora Flotoria tampoco usaba el estilo Harvard. O sea, no es que no haya puesto las comillas, pero eso no es plagio, sino que no usó ninguna metodología de cita permitida, porque aparentemente no ha llevado pues el curso de seminario de tesis, o no ha llevado el curso que llevábamos todos, acá nos reíamos con Abel, cuando entrábamos a la universidad en primer ciclo, había metodología de la investigación, y te daban este libro de Zubizarreta, el verde, ya, que ahora evidentemente nos lo dieron hace 30 años a los dos, pues está completamente superado, pero ahí te explicaban toda la parte formal de la presentación de un trabajo. Entonces, está todo por escrito. Es más, entiendo que Concitec da un seminario a los investigadores de ética antes de entrar a su sistema de investigación, a su registro de investigadores. Entonces, no hay excusa, de verdad que no hay excusa. No hay excusa para esto. En fin, esto es en la educación peruana, lo otro es en el mundo de la corrupción, y ahí estamos, entre uno y otro. Ánimo. Sí, Ánimo, sí, ánimo, la verdad, ánimo. después de Viernes Santo viene la resurrección. Ahora, hay que vivir bien el Viernes Santo, ¿ah? Sí, había un comentario, se me perdió por acá, decía, con razón la misa del Señor de la Justicia es tan concurrida. Pero súper concurrida, de verdad que es súper concurrida. Porque fíjense, yo creo que hay muchas formas de alcanzar justicia, no solamente en el Poder Judicial. Pero en fin, y se nos dice una abogada. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos, hasta mañana. Cuídense Hasta mucho, mañana. chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Todos están diciendo eso. Yo lo recibí, claro, ninguno recibió en No, su propia mano, pero todos lo recibieron a través de intermediarios y obviamente todos sabían que estaban recibiendo dinero negro de Odebrecht. Pero también vuelvo a citar a Luis Vargas Valdivia, que ayer en un programa de televisión decía que Kuczynski ya era insostenible en el gobierno, en la presidencia de la República, ¿no? Aunque, como sabemos, el punto no es si es culpable o no, el punto es si hay los votos o no para vacarlo, y esa es otra historia que depende de otros factores, no de la culpabilidad o inocencia de Así es. Kuczynski, ¿no? Puede ser absolutamente inocente, puede estar todo prescrito además, porque han pasado muchos años, pero el tema es que haya un motivo y haya los votos. Y esto abona al motivo, Claro. ¿no? Si no, no hubiera Claro. salido a desmentirlo inmediatamente, ¿no? Claro, Ese- ahora, un punto, Rosa María, que lo he dicho otra vez, quiero reiterarlo ahora, este problema de la prisión preventiva, en mi opinión, el Poder Judicial lo está usando como una suerte de sentencia adelantada o de condena adelantada, que no lo es, pero dado que el Poder Judicial actúa de una manera tan lenta, tan ineficiente y a veces tan corrupta, donde pasan 3, 4, 5 años y ni siquiera se inicia el proceso a los acusados por corrupción, que ellos están usando esto en algunos casos para justificarse ante la opinión pública, diciendo, bueno, algo estamos haciendo, ¿no? Cosa que, por supuesto, no se ajusta en muchos casos a lo que dice la ley, pero está siendo usado, creo yo, de esa manera, para dar la impresión de que están haciendo algo, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi por estar temprano en la mañana con nosotros, comentando las noticias que han sacudido al país desde ayer. Muchas gracias, Fernando, por tu colaboración. Gracias, Nosotros, Rosa María, hasta luego. nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 40 minutos. Rosa María, las preguntas llueven un montón. Muchas, ¿no? Muchas preguntas tenemos, ¿no? A ver. Preguntaban, bueno, ya más o menos aclaraste sobre Keiko. Ella ha sido congresista, ha sido Ella era funcionaria funcionaria pública cuando recibió el dinero. Ahora, ojo, y eso hay que decirlo con claridad. Ella no recibe el dinero en su calidad de funcionaria pública para que haga algo a favor de un contratista del Estado. Eso hay que tenerlo claro. Es un caso muy distinto al de Susana Villarán.
Pues yo les digo, el caso más complejo de todos estos, porque ahí sí se puede presumir, o sea, la fiscalía sí puede lograr una condena, menor o mayor, no lo sé, pero puede lograr una condena, es en el caso de Susana Villarán. Porque ese no es un caso de lavado de activos, es un caso de corrupción, de cohecho. ¿Ya? A todos los que están juzgando por lavado de activos, salvo a Toledo, que ahí sí es clarísimo, pero no solamente, el caso de Toledo es cohecho, colusión y lavado de activos. Es todo. Y realmente la frescura olímpica fue lo que bestia. O sea, le saca 20 millones de dólares a un contratista del Estado y después para tu siguiente campaña le pones a pedir plata. Ni descuento, porque 700.000. ¿No? Qué barbaridad. Y lo de Alan García, yo creo que Barata no nos ha contado toda la historia. Nos ha contado lo suficiente como para que sepamos que también estaba en la colada en el 2006, pero se nos hace difícil creer que eso es todo. O sea, no ha hablado aquí Barata de corrupción, porque no le han preguntado eso. Le han preguntado solamente por campañas. Campaña. El dinero que Odebrecht aportó a las Exactamente. A campañas. mí lo que me interesa es que Hamilton Castro vaya y le pregunte por obra pública y coima. Eso es lo que nos interesa saber. A ver. Ahí vamos a tener... Ahí sí vamos a Ahí- tener un terremoto. Ahí sí vamos a tener condenas. Ujú. Acá no esperen condenas, de verdad, porque no las va a ver. No las va a ver. Ni de sus peores enemigos. ¿Ya? Yo entiendo que mucha gente quisiera que Alan García pague pues por todas las cosas que ha hecho, que no han sido pocas, ¿no? O sea, así como Fernando Ropigliosi dice que los Humala tienen propiedades y qué sé yo, a mí no me consta, pero a todos nos consta la declaración de Alan García sobre sus predios, ¿no es cierto?, ante el fiscal Peláez. Y la verdad es que las cosas pues no calzaban. Porque claro, le alcanzaba para comprar, según él, todo lo que había comprado, con un montón de conferencias que había dado, pero no le alcanzaba ni para... El señor vive muy bien, ¿ah? Vive en Madrid, bien, bien bonito, vive en Madrid. Tú no vives así, no seas envidioso. Lindo vive, ¿no? Entonces, signos exteriores de riqueza es otra historia, ¿no? ¿Qué más? Bien, la gente está pronunciando. José Alfonso Mesías Guevara te dice Rosa María, ya perdí la esperanza en el Perú. No pierda esperanza, estamos en Cuaresma. No acaba de escuchar todo lo que las recomendaciones de Cuaresma que damos en esta radio. Miren, a ver, hay una frase bien común en la iglesia, ¿no? No hay resurrección si no hay Viernes Santo. Así es. Entonces, Tenemos que pasar el Viernes este Santo. es un Viernes Santo para el país. Eso es lo que es. En términos de una radio pastoral, esa es la forma de escribirlo. Esto es un Viernes Santo. ¿Por qué? Porque hay que pasar pues por una agonía y por muerte. Porque yo creo que esto es la muerte de una clase política que ha traicionado al pueblo, aun cuando no vayan a la cárcel. ¿Quién va a votar por alguno de estos alguna vez? Ya nunca más. Yo creo que incluso Keiko Fujimori, que no ha llegado al poder nunca, pues sus posibilidades de llegar al poder son cada vez más remotas y por eso sale inmediatamente a desmentir estas acusaciones. Pero no hay un tema, digamos, delictivo, porque el Congreso así lo ha querido. Pero en la conciencia del pueblo peruano, lo que está viendo es que sus líderes políticos no están a la altura pues, de las circunstancias, no merecen su respeto, no merecen el prestigio que antes tenía, ¿no es cierto?, un político honesto. No merecen, no merecen eso el pueblo. Entonces, si es así, si el pueblo es consciente de eso, si roba pero hace obra, lo enterramos, ¿no es cierto? Si roba pero hace obra, muere en este capítulo, habremos triunfado y habrá una resurrección. Si seguimos pensando que todos roban, entonces muy bien, entonces hay que votar por los ladrones porque da lo mismo, entonces sí, vamos a seguir en esta agonía. Así es. Francis Andrea, y otro oyente más, nos hace recordar, y los congresistas que recibieron, Sí, no se ha dicho nada de ellos. Barata ha dicho poco de ellos. Recordemos que Luis Alba Castro fue en su momento congresista también. No estoy seguro si en el periodo, ayúdenme por favor mis amigos en Twitter, si Luis Alba Castro fue congresista en el periodo 2001-2006, pero creo que sí fue congresista en ese periodo. Y efectivamente, los $200.000, claro, los recibió para García. Él aporta a la campaña de García formalmente 100.000 soles. Es decir, formalmente figura en los registros ese aporte. Obviamente 100.000 soles no son $200.000, ¿no es cierto? Pero por lo menos hizo que la parte de al tope que podía entrar, entrara, ¿no es cierto? Entonces, sí pues,
Bueno, también bueno, hay gente que se da ánimo, ¿no? Javier Apcho nos dice, no perdamos esperanza, si leemos nuestra historia, pues estoy ya de paso N veces, lo único que tenemos que hacer es leer, culturizarnos. Bueno, y muchas gracias por el programa. Gracias. ¿No? Otros dicen, bueno, hablan de los congresistas, la gente está diciendo, nadie dijo de los congresistas, Alan García está en su segundo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más aquí, en las emisoras de Sodonco. El saludo para Radio RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santa Rosa, nuestra anfitriona en Lima, para nuestros amigos de Huánuco por Radio Huánuco y para nuestros amigos de Antagua que comparten por todo el Perú. Un abrazo fraterno desde los estudios de Lima, Perú. Y hoy día un día que no debería ser fúnebre, ¿no, Rosa María? No. Miren, hoy día, claro, el país está recuperándose en las noticias de un terremoto, lluvia de millones, pueden decirle, la plata llega sola, plata como cancha, en fin, nos hemos enterado de algo que todos sospechábamos, pero que ha sido confirmado desde Brasil, es decir, las agrupaciones políticas en el Perú, mientras más potentes, mientras más posibilidades tengan de llegar al poder, más cantidad de dinero ilícito han recibido en sus campañas. Digamos ilícito, pero no delictivo, porque después tengo que explicar la diferencia. Ahora, miren, que se sepa la verdad de las cosas no es malo. Está muy bien. No es malo. Por el contrario, es como el fuego purificador, ¿no es cierto? Hay que pasar por un mal y terrible momento para que luego de que conozcamos la verdad, podamos a partir de ella, a partir de la verdad, tomar en nuestras manos el destino del Perú, porque está en las manos de políticos a los que les hemos entregado un poder que no merecen. Esa es la conclusión primera a la que uno llega. Vamos por partes entonces. Barata confirmó lo que ya había dicho Marcelo Odebrecht, que le dieron a todas las agrupaciones políticas, sobre todo, reitero, a las que tenían posibilidades de ganar. Hay algunas que no han sido aún mencionadas, pero es evidente que la empresa Odebrecht tenía interés en las campañas políticas. ¿Cuál ha sido la reacción de todos los mencionados? Negarlo todo. Todo. Siempre negando, me decía un profesor hace años. Siempre negando ha sido la consigna de ayer. Keiko Fujimori niega. Pedro Pablo Kuczynski niega. Alejandro Toledo, a través de Heriberto Benítez, niega. Alan García personalmente niega. Susana Villarán no ha dicho nada, pero ha negado antes. Y Ollanta no ha dicho nada, pero ha negado antes. Entonces, todos han negado haber recibido, y en eso hay que decir, hay homogeneidad. Todos dicen lo mismo. Pero esa es la parte que fastidia más, pues, Rosa María. La gente se indigna, porque la gente no es idiota. ¿No? Pero, en fin. Es que eso es lo que te están diciendo. Segundo acto es, yo no fui, fue TT. Entonces, hablen con Yoshiyama, hablen con Susana Lapuente, hablen con Navid Anón, hablen con Luis Alba Castro, hablen con el señor Castro, que era gerente de la Municipalidad de Lima, en fin, los humanos tendrán que decir, hablen con Nadine Heredia. Muy bien. Luego, todos estos mencionados dicen, yo no fui. Ahora, hay cosas raras, ¿no? Luis Alba Castro no ha hablado, Susana Lapuente ha dicho inmediatamente que todo es categóricamente falso. Keiko Fujimori en su conferencia de prensa dijo que el señor Yoshiyama ya había hecho sus descargos, y la verdad es que el señor Yoshiyama no ha descargado nada y nadie ha visto su comunicado. Se ha ido. El día 26 salió del país él y el señor Bedoya. Después vamos a ir uno por uno, pero quería compartir lo que era homogéneo a todos. Primero la negativa y luego pregúntenle al otro. Y el otro diciendo, yo no fui. En eso también más o menos hay homogeneidad. ¿Cuál es la debilidad central de la declaración de Barata como prueba?
que no puede documentar nada de lo que ha dicho. Y eso lo dijo ayer, no tengo documentos. Evidentemente nadie te firma un recibo, pues, ¿no? Es lógico. Como ustedes comprenderán. Pero teníamos la esperanza que en la división de operaciones estructuradas, esta gerencia de coimas que tenía Odebrecht, por lo menos se pudiera... Un registro. Exactamente, haber un registro de estos desembolsos sin nombre. Pero como son desembolsos ciegos y sin nombre, y entregados en efectivo por barata, en algunas oportunidades, o por otros intermediarios, es muy difícil que él pueda presentar rastro de esto. Tomemos un ejemplo. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él dice que le entrega a Susana Lapuente en la oficina de Odebrecht en varias oportunidades dinero que suma $300,000, y en algunas oportunidades no iba ella, sino un pelado que le decían José Luis. Estamos buscando un pelado que le digan José Luis, por si acaso, ¿eh? Entonces, ¿cómo puede haber registro de eso? Barata puede poner eso como gastos generales y se acabó. Lo mismo en el caso de Luis Alba Castro, es decir, no fue un solo pago, una sola entrega. Igual Nadine Heredia, no fue una sola entrega, fueron varias entregas. Y en el caso de Fuerza Popular hay algunas también, digamos, consideraciones especiales. No fue una sola entrega, por eso el aumentar. Le habían dado 500, le aumentaron 500 más, y $200,000 se tramitaron a través de la CONFIEP. La CONFIEP sí ha sacado un comunicado diciendo que no tienen filiación política, ni apoyan a ningún partido político. Sin embargo, la campaña del 2011, que es la central, ¿por qué? Porque acuérdense que en el 2015 meten a Marcelo Odebrecht preso, entonces ya en la del 2016 ya no podía estar dando plata. La campaña del 2011, que es la central, tiene características especiales, una segunda vuelta muy dura entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Ollanta Humala había recibido $3 millones, pero hay que recordar por qué. Porque según el testimonio de Barata, el presidente Lula le pide a Marcelo Odebrecht que tramite los $3 millones a cuenta del Partido de los Trabajadores. O sea, la donación no es de Odebrecht, es del Partido de los Trabajadores. Por eso la diferencia tan brutal en montos, ¿no es cierto? Claro. Y por eso la preocupación evidente de Barata. O sea, si le hemos dado $500,000 a Keiko Fujimori, ¿cómo le estamos soltando $3 millones a Humala? Si no es nuestro candidato, es el que no nos gusta. Entonces tenían que mejorarla, ¿ok? Keiko Fujimori, para defenderse, ha utilizado una frase de Barata diciendo que Keiko Fujimori era fría y distante, nunca tuve intercambio con ella. Eso es verdad. Es decir, Barata no ha tenido contacto para entregar dinero directo con ningún candidato, ¿no? Obviamente, Ninguno, es que ninguno. no se hace así. De nuevo, es un modus operandi. Buscas a las personas del círculo íntimo y cercano y a través de ellas llega el dinero. Entonces, esto es también homogéneo en todos los casos. Nunca es directamente con el candidato. El caso más directo, si ustedes quieren, es el de Nadine Heredia, que era la esposa del presidente, ¿ya? Pero en el resto de casos siempre hay un tercero, de confianza, pero un tercero. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en Fuerza Popular, la participación de la CONFIEP, que ha negado absolutamente esta realidad. Se imputa... incentivar eso, ¿no? Al no establecer sanciones y al dar una serie de facilidades para que entre plata negra a las campañas. En realidad, una parte del asunto, creo yo, es que esto lo usan los políticos también para meterse al bolsillo parte de la plata que llega a las campañas. Eso también es bueno saberlo, ¿no? De los 3 millones que recibieron de Odebrecht, una buena parte fue para sus bolsillos y no para la campaña. Y en general creo que hay muchos políticos que hacen eso, ¿no? Ahora, nada de esto, porque Barata lo dice ayer en su testimonio, y es curioso, por lo que lo han relatado los reporteros que han estado allá, que él preguntó a sus abogados en el Perú si esto era delito, y le dijeron que no. Y entonces, lo que ellos no querían es que se supiera las diferencias, ¿no? Evidentemente, si Keiko Fujimori se enteraba de que a ella le daban 500,000, ¿no es cierto?, y a Humala le daban 3 millones, había que aumentar a Keiko 500 por lo menos. Aun cuando, según el testimonio de Barata, la plata no era de Odebrecht, sino era un encargo de Lula para tramitar, ¿no es cierto?, plata del Partido de los Trabajadores. Entonces, la razón por la que no quieren que se sepa es porque
digamos, las donaciones, por lo que estamos viendo, son bastante diferenciadas, ¿no? Entre candidatos. Pero en todo caso, se ha establecido, digamos, claramente por Barata, que para ellos no había delito alguno en lo que estaban haciendo. ¿Cómo se entiende entonces hoy, ¿no es cierto?, todo este despliegue que ha generado la expectativa en la gente de que todos tienen que ir presos? Bueno, es que lo que tenemos es una sensación generalizada de que todos los políticos son corruptos, y desgraciadamente esa impresión corresponde en la mayoría de los casos a la verdad. Entonces, la indignación de la gente es muy grande. Ahora, eso de que no es delito es relativo, ¿no? Porque, en primer lugar, es plata negra y sale de la caja número 2 de Odebrecht. Lo que dice Barata, bueno, hay que advertir claramente que estamos ante versiones no oficiales todavía, versiones oficiosas que se están pintando de lo que dijo Barata. Habrá que ver cuando salga la versión oficial, pero eso va a demorar un mes o más, ¿no? El punto es que, claro, había un encargo del Partido de los Trabajadores, pero la plata no salió de la caja del Partido de los Trabajadores de Brasil, la plata salió de la caja de Odebrecht. El partido, el PT de Lula, indicó a Odebrecht que como parte de las coimas gigantescas que se pagaban en Brasil, esta plata, esos 3 millones, fueran a los bolsillos de los Humala Heredia. Pero no es que el Partido de los Trabajadores sacó de su bolsillo para darle a ellos. Eso no es la figura, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente, de verdad, la verdad, es que primero tenemos que creerle a Barata, que parece que es una fuente creíble. Segundo, habría que preguntarle a Lula también, por supuesto. Y tercero, habría que preguntarle al Partido de los Trabajadores, ¿no? Si es que esto funcionaba de esta manera. Ahora, a lo que voy yo es, todos recibieron. Si todos recibieron, o todos van presos, o ninguno va preso. Pero no puede ser que unos vayan presos y otros no. Bueno, es que no todos están en la misma situación, ¿no? ¿Por qué? Unos han estado en el gobierno. Hay el caso de Ollanta y Nadine Heredia, que gobernaron y que se supone que retribuyeron los favores de Odebrecht. El caso de Susana Villarán, que era alcaldesa cuando recibió el aporte de Odebrecht para la campaña de la revocatoria, y el municipio de Lima tenía negocios con Odebrecht. Ahora, ayer el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, en el diario El Comercio, hace una anotación sobre el caso de los Humala Heredia, que es que ellos reúnen una de las condiciones, no todas, pero una de las condiciones para estar en prisión preventiva, que es obstrucción de la justicia. Está muy claro, muy obvio, muy evidente que en el caso de Madre Mía, que empezó el año 2006, los Humala Heredia sobornaron a los testigos, los chantajearon. Claro, Fernando, pero no ellos no están investigados por el fiscal de lavado de activos por ese caso. Sí, así, pero a ti no te pueden meter preso por obstrucción de la justicia en una investigación cuando te están siguiendo otra investigación. Bueno, sí, pero ese es un argumento que, como digo, el ex procurador anticorrupción de Claro, pero sí, o sea, entonces, como válido en este caso. Hay un ejemplo en que estas personas, en otro caso, han usado esos métodos vedados para... Claro, pero un caso de ahora, el punto acá es, la única de esta lista que no ha estado en el poder es Keiko Fujimori. De que no ha llegado al poder, no es que no haya estado, porque efectivamente fue congresista y era funcionaria pública cuando recibió estos aportes en el año 2011. Pero todos los demás han llegado al poder o han estado en el poder, ¿no es cierto? Alan García recibe el 2006 y es presidente del 2006. Bueno, ya lo de Toledo es increíble, les había sacado 20 millones de coimas y encima les pide plata para la campaña del 2011. Es un campeón, ¿no? Ese sí, ese es el campeón. Pero, claro, porque esta lista no incluye lo que cobró en coimas. Entonces, todos recibieron. ¿Todos deben ir a la cárcel? Bueno, depende, ¿no? Porque en el caso de
entiendo el caso de Humala Heredia, viene en investigación por lavado de activos. Y ahí el punto es muy obvio, ¿no? Porque ellos se metieron buena parte de ese dinero al bolsillo y tienen una serie de gastos y propiedades que no están justificadas. Eso viene de la campaña del 2006, cuando recibieron la plata venezolana. Ahora, en el caso de Kuczynski, seguramente será dudoso será dudosa su situación respecto a lo que recibió en el 2011, pero creo que ya hay pocas dudas a estas alturas sobre lo que recibió en 2004, 2005, 2006 y después de Odebrecht, cuando él era ministro del gobierno de Toledo, hizo empresa y la de sus socios hacía grandes negocios con Odebrecht por obras que él favorecía desde su cargo ministerial. Entonces, no todos los casos son iguales, ¿no? En fin. Ahora, en el caso de claro, dejando de lado el tema penal y pasando al tema político, en el caso de Kuczynski, ¿esto crees tú que detonaría la posibilidad de nuevo, digamos, fomentar la posibilidad de vacancia de Kuczynski en el Congreso en las próximas semanas? Bueno, yo creo que sí, que va a incentivar eso. No sé si será la próxima semana o cuándo, ¿no? Pero es un añadido más a la ya larga lista de cosas que tiene Kuczynski en la mochila, ¿no? Y es una mentira más esto que ha dicho, pues que él no recibió y que no sabía. Es muy obvio que si Susana de la Puente recibió $300,000, le tuvo que haber dicho. Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP, haber sido el tramitador, lo niega, lo está negando ahorita además en radioprogramas mientras voy hablando, pero lo que sí es cierto, porque esa campaña fue muy dura, y yo la he cubierto, como he cubierto la del 2006 o la del 2016, es que la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión publicaron spots muy críticos a Ollantumala, sin decir que eran a Ollantumala, contra Ollantumala, y muy favorables a Keiko Fujimori. El país no puede parar, era un spot, yo lo he colgado ayer en mi Twitter, para los que quieran verlo, está colgado ahí, el Perú no puede parar, tenemos dos alternativas, la pujante, digamos, y la otra, entonces la otra era terrible. Incierta, ¿no? Y luego un spot de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que dura como 6 minutos, donde, digamos, los buenos aparecen siempre con guantes naranja, casco naranja, mandil naranja, hablando de las cadenas productivas y cómo el Perú va a mejorar. Entonces, sí es verdad que el empresariado hizo propaganda a favor de Keiko Fujimori desde sus propios gremios, porque creían que Ollantumala era Chávez, estaban convencidos de que los iban a expropiar. Hay una entrevista mía con Humberto Speciani, días después de que Ollantumala es electo, donde evidentemente los empresarios tenían que acomodarse con el nuevo presidente, ¿no es cierto? Y yo hago hincapié en eso. Y está colgada también la entrevista. O sea, sí hubo una participación activa del empresariado a favor de Keiko Fujimori, sí, por supuesto, pero no la pueden negar. Ahora, que hayan recibido dinero o no, es otra cosa. Pero que ha habido spots de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que es integrante de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias y de la CONFIEP, a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, son públicos y notorios. La CONFIEP no hace campañas políticas, no es cierto. Los spots están ahí, fueron transmitidos las últimas 3 semanas de la campaña del 2011. Incluso, ¿no es cierto?, hay un programa en América Televisión, donde yo trabajaba, que se hace exprofesamente durante 4 domingos para insultar a Ollantumala, que lo condujo Jaime Bailey, y que fue pagado, me imagino yo, digamos, por América Televisión, pero con el propósito de que Ollantumala no salga elegido. O sea, había una dirección, y los periodistas que no aceptamos ser parte de una campaña de ese tipo, nos fuimos expulsados de América Televisión, como es público y notorio. O sea, Patricia Montero, después siguió Laura Puertas, Raúl Tola, Josefina Tausen, es decir, todos los que no estuvimos, Hugo Coya, todos los que dijimos, no señor, esto no es correcto, esto no lo vamos a hacer y vamos a apoyar a nuestra directora periodística que no va a hacer una campaña anti-Keiko, que es lo que querían que se hiciera, a pesar que criticábamos a todas las campañas, simplemente fuimos expulsados, por alguna razón. O sea, esos hechos están ahí, no hay nada delictivo en lo que estoy contando, sino que estoy contando que eso de que los empresarios no hacen la campaña política no es cierto, porque a mí me tocó vivirlo.
Y si me llama un fiscal se lo cuento, no tengo ningún problema en contárselo. O sea, así fue. Ahí están los spots, ahí está todo. Ahora, vamos al tema también que los une a todos. No hay documentación, lo cual es un dicho, y por eso todos han negado. Y dos, ¿esto es delito? Yo me alegro muchísimo esta mañana de que por fin en América Televisión hicieron un pequeño reportaje en donde le preguntaban a varios penalistas si recibir dinero de una empresa privada en campaña era delito. Y todos seguían diciendo lo mismo que yo he dicho, ya van a ser 3 años, no es delito. No es delito. Ahora, ¿por qué no es delito en el Perú? Porque al Congreso nunca le ha dado la gana de que sea delito, porque podría estar en el Código Penal. Y no lo está porque se necesita una ley para que sea delito. ¿Y la ley lo tiene que hacer? El Congreso. ¿Ok? ¿Y en el Congreso quiénes están? Todas las agrupaciones políticas de estos señores. Entonces, evidentemente, no van a ir presos, pues. No, mira la cara acá, me miran todos. No, lamentablemente, por esto no van a ir presos. Primero, porque no hay documentación que corrobore. Segundo, porque es el solo dicho de Barata y Marcelo Odebrecht, entre ellos dos pueden tener una conveniente relación. 3, porque no es delito en el Código Penal. No lo es. El fiscal de lavado de activos, en el caso de los Humala, quiere probar que son activos lavados, pero si él sostiene que recibir dinero de Odebrecht, no importa la cantidad, implica lavar activos, tiene que sostener lo mismo para todos los demás. Y si la prueba central de su acusación es el testimonio de Barata, tiene que sostener lo mismo para absolutamente todos los demás. A esta hora, como ustedes comprenderán, me están poniendo a mí en un altarcito con una vela debajo, pues porque yo he dicho que ninguno debe ir preso, porque esa es la verdad. Ahora, ¿yo le creo a Barata? Por supuesto que le creo a Barata. Pero por supuesto, ¿por qué tendría que mentir? ¿Qué tiene que ganar mintiendo? ¿Qué tiene que perder involucrando a esta gente? Barata ha dicho la verdad. Ha dado una fotografía espantosa de lo que es nuestra clase política. ¿Cuál es el tarifario? O sea, en el 2006, con $200,000 estabas en una campaña. Ya para el 2011 la cosa se encareció. Y en primera vuelta, ¿no es cierto?, un candidato te costaba $300,000 a $700,000, ¿no? En primera vuelta. En segunda vuelta, estaba fregado, porque un candidato te costaba $1,000,000. Está el caso de Keiko. Pero claro, si la plata venía de otros, del Partido de los Trabajadores, les tenías que dar más. El caso de Susana Villarán es tal vez el más grave, porque ahí sí hay otro tipo de situación completamente distinta. No es solo un fondo de campaña. Es un fondo de campaña utilizado para sostener una alcaldesa que estaba firmando contratos con 2 empresas, con OAS y con Odebrecht. Y ahí sí podemos estar discutiendo otra situación que se llama cohecho. Y no creo que Susana Villarán se haya favorecido en nada, pero sí creo que la actuación de su mandato, digamos, durante su mandato, es pasible de ser juzgada y condenada, aunque sea por negligencia. Pero va a tener condena. Es que es inevitable. O sea, tú no puedes aceptar de tu proveedor, ¿no es cierto?, con el que estás negociando un contrato, una donación de campaña. Porque es evidente que hay una contraprestación y el tipo penal es clarísimo. No se puede recibir donación de proveedor con el que se tiene contrato con el Estado. Eso es tan claro como el agua. De estos, la única persona que creo que puede ser, digamos, juzgada y condenada con éxito para la fiscalía, que es la parte acusadora, es Susana Villarán. En el resto no hay nada. Ahora, varias personas me decían ayer, ¿y por qué Ollantumala está preso? Bueno. Eso hay que preguntárselo al fiscal Juárez Atoche, el que no quería preguntar de Alan, el que no quería preguntar de nadie más que de Humala, ¿no es cierto? ¿Por qué no están presos los demás? ¿Por qué está solo preso Ollantumala? Es el único que tiene capacidad de fuga. Miren, discutible, ¿no? Pero Pablo Kuczynski tuvo la nacionalidad norteamericana, pero en todo caso su cónyuge la tiene. Keiko Fujimori tiene por su padre nacionalidad japonesa y su cónyuge también tiene nacionalidad norteamericana. Toledo está fugado. Alan García vive en España. Bueno, la única que tiene impedimento de salida es Susana Villarán. Y están presos Ollantumala y su mujer hace 7 meses. Sin acusación fiscal, como tantos peruanos, por cierto. Pero lo que demuestra que la prisión preventiva es manifiestamente injusta. Y siempre lo ha sido, y todos lo hemos sabido.
Entonces, embarrada toda la clase política, todos, por supuesto. No han faltado los que han salido a decir, yo no, falta ver, señores. Castañeda del Ocio, no me han dado nada, ¿no? Hay una caricatura buenísima hoy día en el comercio que sale Castañeda y un enorme lado de él, ¿no es cierto? Acuña, que dice, a nosotros nunca nos han dado nada. Claro, que les van a dar si ellos tienen una fuente de ingresos que es la universidad y fueron multados por la OMPE, multados en la campaña justamente del 2006 por no poder justificar los préstamos de la Universidad César Vallejo a la campaña de Acuña. Entonces, digamos, todos tienen problemas. Yo he revisado con mucha calma las resoluciones de la OMPE del 2011, la campaña del 2011. Son públicas, están ahí. Es evidente que ni en la primera vuelta, ni en la segunda vuelta, la conducta de los partidos tiene justificación alguna. No se entiende, no es posible. Alianza por el Gran Cambio tiene una declaración de gastos que no pasa de 500.000 soles, pues. Es ridículo. ¿Ya? Lo que Keiko Fujimori declara como fondos de campaña y lo que declara el nacionalismo alcanza casi con las justas para cubrir spots de televisión y radio, o sea, punto. Y el resto, las caravanas, los mítines, el transporte, los viajes, y eso lo sabe la OMPE. Lo sabe la OMPE porque estos partidos han sido sancionados. Y han sido sancionados con multas que nunca se han podido cobrar porque los partidos no tienen patrimonio que embargar. Hace años que venimos diciendo esto. Yo he dado charlas sobre esta materia en todo el país, antes de la campaña del 2010, antes de que estallara el escándalo de Odebrecht, explicando una y otra vez que la legislación peruana tiene que cambiar. Por eso sí creo que la ciudadanía tiene que movilizarse para que la legislación de financiamiento de partidos políticos cambie. Hay varios caminos. Uno es, no hay financiamiento privado de partidos políticos. Muerto el perro, muerto la rabia. Es duro, ¿eh? A cada partido le das una cantidad de dinero, ¿no es cierto? Como ¿cómo se dice? Un flat para todos, ¿no es cierto? Y que se compone de tu combo, tantos spots de televisión, ¿no es cierto? Tantas banderolas, y tienes 3 mítines en, no sé, y uno en cada ciudad grande del país, no sé, un combo. Pago por el Estado. Pero no recibes un centavo, ¿ah? El Estado te pone las cosas. Tú no tienes plata. Entonces de repente cambiarían mucho las campañas políticas, porque hay otra cosa que es verdad, y esto no se ha dicho y Barata tal vez no lo pueda tampoco testificar. Hay varios que se tiran el vuelto, ¿eh? Sobre todo cuando vienen las elecciones regionales. Ahorita levantan plata, y ¿sabes lo que ha hecho el Congreso? En vez de avanzar, ha retrocedido. Acaban de sacar una ley el año pasado, diciendo que ya en las elecciones regionales no hay necesidad de informar durante la campaña. No hay necesidad de informar. Han rebajado los estándares este Congreso. Entonces, que no sean hipócritas, por Dios. Otra posibilidad es hacer, si hay financiamiento de privados, pero la fiscalización es con código penal al lado. Usted infringe, el candidato, la cúpula, me señala quiénes son los responsables, porque la responsabilidad penal es personal. Entonces usted personaliza en su partido quiénes son los responsables, no me cumplen, van presos. No sé cuál prefieran. Porque evidentemente Odebrecht, ¿por qué quería tener esta relación con los partidos? Para tener algo a cambio. Obviamente le apostaron a todos los caballos y evidentemente los caballos actuaban de manera diferente. No es por nada, pero Toledo, un maestro, y él les había sacado 20 palos para él y les pide $700.000 para la campaña del 2011. Pero qué bestia. Ese sí que es que campeón, ¿eh? Muy angurriento. Pucha, qué bárbaro. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa a pensar más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 21 minutos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De las cosas más increíbles que pasan en la política peruana, no se me puede pasar por alto hacer una anotación de un asunto que hemos trabajado varios días. La Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU,
ayer ha tenido dos, digamos, eventos importantes. Uno, su consejo directivo ha pedido la renuncia de su superintendenta. Dos, la superintendencia ha salido a varios medios a explicar cuál es su concepto de plagio. Y la señora dice que si uno se olvida de poner las comillas, eso no es plagio. O sea, no entrecomillar no es plagio. Bueno, eso es grave, ¿no? Eso es grave. Yo no sé qué está esperando el señor Wexler. O sea, parece ser que el mismo Ministerio de Educación ha promovido que aparezca en los medios. No la han ayudado, ¿no? La han perjudicado. Porque escucharla hablar solamente, digamos, actúa contra ella misma. Es como, hay personas que No no te deben, ayudes, tal. claro, hay personas que no deben testificar, nunca, ¿no es cierto? Sí, pues acá todo el mundo está rectificando una información que es importante. La plata de Luis Alba Castro es 2006, no 2011, ¿ok? Por si acaso. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Fernando Rospigliosi, que obviamente sabía, como yo, que todos recibieron, lo más probable. Fernando, muy buenos días. Buenos días, José María. Bueno, más o menos era claro. Lo que ha hecho Barat es darnos número, ponerle rostro a las personas intermediarias, pero esto más o menos se sabía. O sea, no había ninguna duda de que esto estaba sucediendo. ¿Te sorprende? Bueno, no han habido sorpresas, solo precisiones que son perfectamente creíbles. Bueno, precisiones como por ejemplo en el caso de lo recibido por el Fujimorismo, por Keiko Fujimori, que es $1.200.000, no se sabía el monto exacto, y que fue a través de Jaime Yoshiyama, que era un elemento importante en ese momento en la campaña de Keiko Fujimori. En el caso de Kuczynski, no se sabía tampoco el monto, ni la persona que lo había recibido, en este caso es Susana de la Puente, y $300.000. Bueno, Ahora, en el caso de Toledo, Vilanón, en fin. sí, $700.000 para Toledo. Ahora, Fernando, tú has estado en algunas campañas políticas, digamos, en la de Toledo el 2001, en la de Kuczynski al principio, el 2016. ¿Cómo se maneja en la vida real esto de la plata? Bueno, en realidad eso en las campañas, hasta donde yo he podido ver, lo manejan determinadas personas de confianza del candidato. Y eso permanece fuera de la vista del resto. Porque desgraciadamente en las campañas electorales hay mucha plata negra. Porque los propios políticos se han encargado a través de las disposiciones legales de